A ver, ¿qué pasa cuando una experiencia de repente sacude por completo tu realidad? Hoy vamos a explorar la increíble historia de una persona que pasó de escuchar una voz que creía divina a terminar encerrado por ello. Es un viaje fascinante sobre cómo nosotros, como seres humanos, buscamos darle sentido al caos y cómo podemos transformar el miedo y el sufrimiento en un verdadero propósito de vida. Y para empezar, nada mejor que las propias palabras del autor. Esto nos pone los pies en la tierra de inmediato. Lejos de ser una revelación feliz, la experiencia inicial fue de puro desconcierto, de miedo. Es, al final, la reacción más humana que uno puede tener frente a algo que simplemente desafía toda lógica. Bueno, aquí es donde empieza todo. Y ojo, no estamos hablando de una visión serena o de un momento de paz. No, se trata de un evento descrito como aterrador, un suceso que movió los cimientos de la realidad de esta persona. Vamos a ver qué fue exactamente lo que pasó. La descripción de la voz es clave para entender la magnitud de todo esto. No fue un susurro celestial, se describe como el estruendo de una cascada, pero dentro de la propia cabeza. Una fuerza abrumadora, incontrolable. Tratemos de imaginar por un segundo lo intenso que debió ser algo así. Y claro, uno podría pensar que la reacción sería sentirse especial o iluminado, ¿no? Pues no, todo lo contrario. La reacción inmediata fue profundamente humana. Miedo, pero miedo extremo, confusión total. Y sobre todo, ese temor a ser juzgado, a que lo tildaran de loco. Incluso un sentimiento de no ser digno por cosas de su pasado. Esto nos muestra que, antes que un profeta, se sentía como una persona totalmente vulnerable. Y aquí es donde el conflicto interno de repente estalla y se convierte en una batalla contra el mundo exterior. La experiencia espiritual, tan personal, choca de frente con la lógica fría de la medicina y, bueno, de la sociedad en general. Para el autor, era una declaración simple, honesta. Dios me habla. Pero para los médicos, esas mismas palabras no significaban una verdad espiritual. Para ellos, eran el síntoma claro de una enfermedad mental. El choque es total, es brutal. Por un lado, la perspectiva de que es una comunicación divina, y por el otro, un diagnóstico clínico de depresión maníaca. Son dos realidades paralelas que parece que no pueden tocarse nunca, dos formas completamente opuestas de interpretar exactamente el mismo fenómeno. Desde la perspectiva médica, la explicación tenía toda su lógica. Estaba basada en un diagnóstico. Las voces no eran una revelación, eran un síntoma más, una consecuencia, según ellos, de la depresión que padecía. Entonces, llegamos al punto crucial. Este choque de realidades tiene consecuencias devastadoras. La experiencia espiritual del autor lo lleva directamente a perder su libertad, a ser institucionalizado y etiquetado con un diagnóstico que, por supuesto, no reconocía su verdad. Pero aquí la historia da un giro tremendo. En lugar de hundirse en la desesperación del encierro, el autor empieza un proceso interno para reinterpretarlo todo. El sufrimiento deja de ser un castigo para convertirse en una prueba con un significado superior. El concepto de la prueba se vuelve su ancla, su soporte psicológico para poder aguantar el encierro. Y es que es una narrativa increíblemente poderosa para la mente humana. Pensar que esta adversidad no es aleatoria, no es un simple diagnóstico, es una prueba de fe diseñada por Dios para enseñar, para purificar y para fortalecer. En medio de esa prisión y con ese diagnóstico a cuestas, la comunicación divina, según él, no se detiene. De hecho, se convierte en su única ancla. La confirmación constante de que todo aquello formaba parte de un plan mayor, y eso le daba la fuerza para resistir. Este proceso de transformación no fue nada pasivo. Fue un viaje interior superactivo, bastante complejo, que avanzó por etapas claras. Primero, soportar la adversidad. Luego, seguir escuchando a Dios. Después, descifrar los códigos de los mensajes. Y finalmente, aceptar la misión que le daría sentido a todo lo que había vivido. Y así, el conflicto, tanto interno como externo, por fin se resuelve. El sufrimiento ha forjado un propósito claro y poderoso. Ya no se trata solo de sobrevivir, ahora se trata de comunicar.
La misión se vuelve explícita. El propósito de toda la prueba era, según su entendimiento, prepararlo para ser un mensajero, para poner por escrito todas estas revelaciones y compartirlas con el mundo. Los escritos no son solo una crónica de su experiencia, Tienen un objetivo mucho más ambicioso: ser una herramienta para que otras personas también puedan transformar su percepción, encontrar significados personales y hallar piezas de un rompecabezas divino que es mucho más grande. Y con esto se cierra el círculo. La experiencia, que comenzó como un evento caótico y muy personal, ahora se enmarca en un plan divino universal, donde incluso quien lee estas palabras, según esta creencia, lo hace por un destino que ya estaba preparado. Al final, esta historia nos deja con una pregunta fundamental, una que va más allá de la fe o la ciencia. ¿Cómo transformamos el sufrimiento en propósito? Nos muestra el increíble poder que tiene la narrativa personal, esa capacidad de la mente humana para tomar las experiencias más caóticas y dolorosas y forjar con ellas una razón para existir.